A tener la predicación entonces a continuación y quiero invitarles al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo número 3. Evangelio según San Juan, capítulo número 17, versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el tema para esta tarde se titula Conociendo a Dios para vida eterna. Y en eso consiste el Evangelio, darnos comunión con Dios y hallar vida, esa vida espiritual que no teníamos, que no disfrutábamos debido a nuestro rechazo al Señor. Y eso leíamos también en nuestra segunda lectura cuando nuestro Señor dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Y este mensaje es un mensaje tal vez de lo más importante que podamos oír, el mensaje del Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias de salvación, no por mérito humano, no por esfuerzos humanos, no por herencia familiar, no algo que podamos transar, sino tan solo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que aquí hay una verdad que es importante que tracemos, a partir del cual desarrollaremos la exposición de esta tarde, de que sin conocer a Dios, por medio de Cristo, no puede haber vida eterna. Sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, no hay vida eterna. Esas son las palabras obvias de este versículo que leíamos. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero también conocer a Cristo, a quien Él ha enviado. Así que este versículo tiene muchas lecciones con respecto al llamado del Evangelio, para que podamos tener claro la manera en cómo la vida eterna es obtenida. En especial cuando de una otra manera en el ser del hombre está impregnado producto de la caída, el hecho de que podamos merecernos la salvación. Así que termina todo siendo un conjunto de normas, de obras a seguir, de tal manera que aquello nos haga aptos y que podamos reclamar aquella vida eterna, que de acuerdo a este texto no es sino por medio de conocer a Dios y conocer a Cristo a quien Dios ha enviado. Esta palabra conocer es más que simplemente un conocer intelectual o un conocer superficial. Es un conocer que denota relación, un conocimiento profundo, no algo circunstancial, no algo temporal, no es algo que sea bastante poco profundo. Es un conocimiento pleno acerca de estas verdades salvadoras que comienzan en Dios. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo podemos conocer a Dios? Y creo que tomar una ilustración o una realidad de cada uno de nosotros con respecto a cómo podemos conocer a otras personas nos puede guiar en obtener respuesta a esta importante pregunta. Si conocer a Dios es vida eterna, ¿cómo podemos conocer a Dios? Y cuando nosotros estamos conociendo a personas, estamos relacionándonos con personas por primera vez y queremos conocer algo de ella, tal vez comenzamos a pensar en términos familiares, de quién es hijo, de dónde viene, quién es su padre, quién es su madre, etcétera. Y esto tiene que ver con algo que ha sido también normal en la historia de la humanidad. De hecho, en algunos países se conoce a las personas por hijo de, apellidos como McAllister o MacArthur o cosas de ese estilo, hablan de hijo de Arturo o hijo de tal o cual persona. En otros países será Williamson, hijo de William, Robertson, hijo de Robert. De tal manera que de una otra manera esto caracterizaba y permitía conocer a quién era esta persona, de dónde venía. En español también tenemos Enríquez, Rodríguez, hijo de Enríquez, hijo de Rodríguez.
Rodrigo, perdón. Entonces son medios que se han usado en el pasado para poder intentar saber quién es alguna persona en particular. Pero esto no sirve para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene principio. Dios es un Dios eterno, autoexistente. No necesita de nada para poder Él existir. Siempre ha existido y siempre Él será. Él no tiene padre, Él no tiene madre. Entonces esto no nos sirve para conocer a Dios. Por otro lado, cuando buscamos conocer a alguien, también lo vemos por su apariencia. De una otra manera podemos describir a alguien a partir de su apariencia física. Podemos decir, mira, esta persona, tal vez llamado Rodríguez, es una persona alta. Tal vez, mira, te vas a encontrar con alguna persona, entonces mira, es una persona alta, es una persona tal vez de tal color de piel o de su pelo, de ojos. Así que nos permite tener una idea en nuestra mente acerca de esta persona a partir de esta descripción que se ha hecho de él o de ella. Así que nos permite, a partir de las apariencias, también conocer a alguien. Pero una vez más, esto no es posible con Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo. Así que, por ende, no podemos describirlo de esta misma manera, a pesar de que el hombre ha intentado hacerlo. La palabra del Señor una y otra vez vemos a personas intentando hacer alguna figura de Dios, algo que Dios prohíbe en su ley moral. Algunos han querido mostrar algo de Dios por medio de un animal para mostrar su fuerza. El hombre una y otra vez intenta algún tipo de imagen para representar algo de Dios. Pero aquello no es posible porque Dios es espíritu. Nadie ha podido ver a Dios. Nadie puede verlo porque Él no tiene cuerpo. Pero también podemos conocer a alguien a partir de su carácter, a partir de sus atributos personales. Y conocemos a alguien y decimos, mira, esta es una persona calmada. Y comenzamos a dar este tipo de descripciones. Es una persona recta, es una persona, o tal vez por otro lado, es una persona que no es confiable. Son un carácter que está presente allí. Y es aquí donde nosotros podemos comenzar a conocer a Dios. Porque Él se ha revelado en la Escritura. Él nos se ha mostrado por medio de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios, para mostrarnos quién es Él. Y nos habla acerca de Él. Nos muestra de su carácter, nos muestra de sus perfecciones, nos muestra de todo lo que Él es. Así que es aquí donde venimos a la palabra del Señor para ver qué ella nos dice acerca de Dios. Pero también muchas personas hoy día son conocidas, no sabemos de quiénes son sus padres, no sabemos ni siquiera tal vez cómo eran físicamente, tal vez no conocemos mucho de su carácter, pero sí conocemos lo que han hecho. Han hecho grandes inventos, han hecho tremendos avances y muchos de ellos llevan su propio nombre, su propio apellido tal vez. Así que conocemos lo que han hecho. Entonces aquí también la palabra del Señor nos permite conocer a Dios por medio de sus obras. Y es la manera como la Biblia una y otra vez nos presenta a nuestro Dios, lo que Él es y luego lo que Él hace. Bendice, alma mía, al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. Y luego comienza a hablar acerca de quién es Él y luego también de lo que Él ha hecho. Y en el Evangelio esto también se revela. ¿Quién es Él? Su carácter, pero también se revela lo que Él ha hecho, sus obras, ahora en particular para poder redimir al hombre de sus pecados. Así que Dios nos dice quién es Él en su palabra. Y vamos hoy día a considerar algunos de sus atributos y también vamos a considerar aquella gran obra que Él hizo, enviando a Cristo para poder redimir al hombre, como ya mencioné, de sus pecados. Así que, vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y cuando abrimos la palabra del Señor, comenzamos a ver, a leer de que Dios habla de algo como más que cualquier otra cosa. Nos habla de que Él es santo. De hecho, tenemos varios pasajes en la Escritura, por ejemplo en Isaías, donde los
querubines, serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. También vemos en la palabra del Señor una y otra vez acerca de esto, que es 3 veces santo. Él es absolutamente puro. Dios es un Dios absolutamente perfecto. Dios es un Dios que está apartado por completo de todo pecado, de toda maldad. Dios es un Dios total, plena, completamente santo. Y es esta santidad ahora de Dios que establece el estándar de todo lo que es bueno, de todo lo que es verdad, de todo lo que es verdadero. Establece el estándar de todo lo que es justo. Es este estándar, a partir de la santidad de Dios, por lo cual nosotros podemos saber aquello que es verdadero, de aquello que es falso, de aquello que es justo, de lo que es injusto, de aquello que es bueno, de aquello que no lo es. Y es aquí donde comienza a presentarse el problema para el hombre. Es a la luz de esto, de lo que conocemos de Dios, cuando comprendemos de Él, acerca de su pureza, acerca de su santidad, aprendemos también que para estar en comunión con Dios, que para estar y ser acepto delante de Dios y conocer verdaderamente a Dios y ser reconciliados con Dios, si nos hemos de relacionar con Dios, las demandas y el estándar es este: ser perfectos, ser santos y ser justos. Ese es el estándar. Cada persona tiene sus estándares. Dirá: mira, yo puedo estar contigo bajo estas condiciones, este es el estándar que he puesto. O podremos hacer negocios bajo estos estándares, esa es la norma que se ha puesto. Pero ahora nuestro Dios, entonces, que es perfectamente santo, justo y bueno, para estar en comunión con Él, el hombre debe ser totalmente, absolutamente perfecto y santo. Y eso es claro en la Escritura. Pedro nos dice lo siguiente acerca del Señor: nos llama a ser santos porque Él es santo. Esa es la demanda, es el estándar de Dios para poder estar en comunión con Él. Ese es el requisito para estar con Dios: perfección total en obediencia a su ley moral, a los 10 mandamientos, un resumen de toda la ley de Dios. Así que es aquí donde nos damos cuenta de que si hemos de tener vida eterna, no basta con ser buenas personas. No basta con tener buenos pensamientos acerca de los demás. No basta con ser buen hijo. No basta con ser buen padre o ser buen esposo o esposa, o ser un buen trabajador o ser un buen vecino. A la luz de lo que Dios nos muestra en la Escritura, a partir de lo que Él se revela en la palabra del Señor, debemos concluir que no basta con este tipo de cosas para poder ser acepto delante de Dios. Porque todos estos estándares que uno tiene, esa es una vara para medir de hombres. Pero la vara de nuestro Señor, la medida de nuestro Dios, es esa: ser santos porque yo soy santo. Esas son las demandas de Dios. Y es aquí entonces donde el Evangelio alumbra ahora, al mostrarnos quién es Dios, alumbra nuestro propio corazón. Alumbra quiénes somos. Este conocimiento acerca de Dios también nos dirige a conocernos a la luz de quién es Dios, conocer quiénes somos nosotros ahora delante de Él. Si su estándar está resumido en los 10 mandamientos, es como ese espejo que nos permite ver quiénes somos. Hay un libro muy famoso que se llama El progreso del peregrino, donde el autor ilustra esta verdad diciendo: mira, hay una pieza que está llena de tierra en el suelo. No ha estado gente allí por mucho tiempo, así que el polvo y la tierra está en el suelo. Pareciera que está limpia, uno mira por la ventana y no se ve nada sucio allí. Pero la ley de Dios, en esta ilustración, es como una escoba que comienza a ser pasado por el piso, y es ahí donde todas estas cosas que están allí guardadas en el suelo comienza a mostrarse. Entonces la ley de Dios es eso que muestra lo que hay en nuestro corazón, muestra lo que hay en nuestra vida. No solamente nuestras acciones, sino también la razón, la motivación por las cuales hacemos esas acciones. Buenas externamente o malas externamente, Dios apunta también a la razón, a la motivación que está detrás
de todo aquello que hacemos. Vemos no tan solo los pecados de comisión, los que hacemos, sino también los pecados de omisión, aquello que no hacemos y que deberíamos hacer. Comenzamos a entender y comprender la verdad de nuestra vida delante del Señor. Y es ahí en donde entonces, tal como cuando un doctor tiene un panorama completo y nos muestra nuestro problema médico, ahora a la luz de lo que Dios muestra en su palabra acerca de sí mismo, es que nosotros podemos vernos y poder ver nuestro pecado y reconocer que somos pecadores y que jamás el hombre por sí mismo podría alcanzar el estándar de Dios. El estándar de una obediencia perfecta a sus normas. Porque la Biblia también lo enseña. No solamente nos habla acerca de Dios y las demandas de Dios de perfección y de santidad plena, sino que también ahora con respecto al hombre nos comienza a decir lo siguiente: por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Otras traducciones referentes a esto dice: todos pecaron. No pueden alcanzar la gloria de Dios. No pueden alcanzar el estándar que Dios demanda para su creación. Entonces es aquí donde el Evangelio también nos lleva a considerar que hemos quebrantado la ley de Dios. ¿De qué manera? Mentimos, decimos falso testimonio, deshonramos la autoridad. Todo esto tiene que ver con el asunto hacia nuestro prójimo. Pero también no consideramos a Dios y tenemos dioses ajenos delante de Él. Pueden tomar distintas formas, tanto físicas como mentales. Para algunos puede ser un mero arquitecto. Para otros puede ser alguien que es como que nos da terapia cuando estamos enfermos y nada más, como un genio de una lámpara. Para otros en su mente puede ser alguien que está viejito y que ya está lleno de cataratas y no puede hacer absolutamente nada, así que él no pasa nada con lo que uno puede hacer o no hacer. Así que hemos hecho imágenes de Dios en nuestra mente, como también imágenes palpables, tangibles. Y todo aquello es una violación a la ley de Dios. No te harás imagen. No le hemos dado el peso al nombre de Dios que Él se merece. Y hemos tomado el nombre de Dios en vano. No le hemos considerado, no le hemos dado el lugar en nuestra vida. ¿Qué decir del día del Señor? No lo consideramos. El hombre sin Dios toma este día para sí mismo y no se acuerda de que debe santificarlo, de que debe apartar este día para poder buscar los asuntos del alma y estar aprendiendo más y más acerca de Dios para poder vivir para su gloria. Por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué nos muestra Dios con respecto al pecado ahora? Y vamos a la palabra del Señor y leemos: el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Así que Dios, que es santo, ahora también la palabra del Señor nos muestra que Él es un Dios justo. Un Dios que debe tratar con el pecado, que no puede ignorar el pecado, porque su justicia demanda que el pecado sea castigado. Que el pecado debe ser tratado. Por cierto, el castigo no solo es la muerte física, sino es la separación eterna de Dios. El hombre por sí mismo no está apto para estar a cuentas con Dios. Está separado de Dios. Está viviendo una vida ajena a Dios, en contra de Dios. Pero la historia no termina allí. Porque si una persona muere sin Dios, la Biblia dice que también le espera la muerte eterna lejos de Dios para siempre y por siempre. Así que, como mencioné, nos permite esto conocer a Dios. Dios es un Dios santo, demanda perfección total, completa, una obediencia absoluta a sus normas. Eso es lo primero. Y es a partir de esto ahora que es una luz que alumbra nuestro corazón. La medida que conocemos de Dios, para que me entienda, es como que una luz comenzara a atravesar nuestra vida y comenzáramos a ver lo que hay en nuestro corazón. Y luego la Biblia nos dice que eso que hay en nuestro corazón es pecado. Y ahora nos muestra que ese pecado Dios debe castigarlo, porque la paga del pecado es
la muerte. Pero también Dios nos muestra en su palabra cómo Él trata con este pecado. Así que por un lado, en este punto que voy a tratar a continuación, vemos otro atributo de Dios, que es el amor, pero también vemos lo que Dios hizo ahora en favor de pecadores, su carácter y su obra juntos trabajando para que el hombre pudiera estar en comunión con Dios. Y aquí tenemos entonces que la palabra del Señor nos habla de que Dios es amor. Dios es bondad, Dios es misericordioso y la gracia de Dios se muestra ahora en esta gran obra que el Señor hizo allí, enviando a Cristo a morir a la cruz del Calvario. Y es aquí donde la maravilla del Evangelio comienza a brillar de una manera tremenda. Que Dios en su gran amor y misericordia hizo lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Qué es eso? Poder estar a cuentas con Dios, basado en nuestros propios medios, esfuerzos. Así que Él iba a proveer un mediador que pudiera satisfacer sus demandas de perfección, sus demandas de obediencia, sus demandas de justicia, sus demandas de un cumplimiento pleno de sus estándares, de sus normas, para estar a cuentas con Él. Y creo que esto es bien resumido en el libro de Romanos, en el capítulo 5, cuando el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera muestra su amor? En una obra. ¿Cuál es esa obra? En que siendo aún pecadores, y eso nos lleva a considerar la santidad de Dios, en que siendo aún pecadores, y aquí nos muestra la obra de Dios, Cristo murió por nosotros. Y esta es la gran obra del Evangelio, queridos amigos. Y esta es la gran demostración del amor de nuestro Señor, que hace 2000 años atrás, dentro del plan soberano de Dios, Él ha enviado a Cristo. Él vino a este mundo. En primer lugar, de manera humilde, nació en un pesebre, de manera milagrosa, y luego vivió una vida de total y perfecta obediencia a las normas de Dios. Dice que no se halló en Él pecado, no se halló engaño en Él. Él fue verdad. Él actuó conforme y se sometió a las normas de Dios, a las leyes santas de Dios, para vivirlas en una obediencia total, plena y absoluta. Esa vida que nosotros no podíamos vivir. Eso fue lo primero que nuestro Señor hizo. Pero hay algo más que Él vino a hacer. No solamente vivir una vida en obediencia perfecta, sino que también ahora nuestro Señor lo vemos al final de su vida en esta tierra, en la cruz del Calvario. Sufriendo físicamente antes de ir a la cruz, siendo castigado, siendo maltratado. Su cuerpo fue virtualmente demolido por todos los azotes que recibió. Pero aquello, como lo mencioné esta mañana igual, fue un juego de niños al lado de lo que el Señor iba a hacer cuando Él estuviera en la cruz del Calvario, cuando nuestro Dios iba a derramar allí en la cruz. Así que fue a la cruz y allí entonces, en ese momento, Él recibió el castigo por el pecado. Y la pregunta que surge acá, si Él vivió en obediencia perfecta, Él no cometió pecado, la pregunta es, ¿por qué fue castigado por Dios? ¿Por qué es que tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué tuvo que experimentar ese quebranto en su alma? ¿Cuál es la razón de aquello? Y eso es lo que expresa Pablo en Romanos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no se redimió de la maldición de la ley. La ley nos condena, porque la ley es, como mencioné, esa escoba que muestra lo que hay en nuestro corazón, manifiesta que no podemos agradar a Dios ni ser aptos delante de Dios. Así que Él nos libró, nos redimió de la maldición de la ley, llevando Él las consecuencias de la ley. ¿Cuáles eran las consecuencias de la ley? La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es experimentar la separación eterna de Dios. Y todo eso fue lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. Él llevó las consecuencias del pecado. Él llevó el castigo por el pecado. Él experimentó la separación de Dios
cuando allí expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De alguna manera que no puedo explicar, el Señor comprimió el pecado, las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a creer y lo cargó sobre Cristo allí en la cruz del Calvario. Y producto de aquello entonces, ahora el Señor ha abierto el camino para que el hombre pueda estar en comunión con Dios. ¿De qué manera? Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, en primer lugar, reconoce que no puede vivir la vida que Dios demanda y muy por el contrario, reconoce todas aquellas cosas que han sido la descripción perfecta de su vida en contra de Dios y viene en oración. Y cada uno de las personas tendrán su propio pecado que confesar. Irán al Señor en oración y tal vez dirán, por ejemplo, Dios mío, he aprendido por medio de tu palabra que tú eres santo, que tú no toleras la maldad, que tú no toleras las violaciones a tus normas santas. Y Señor, por cierto, mi vida ha sido dominada por todo esto. Y aquí está mi pecado, aquí está mi orgullo, aquí está mi maldad, aquí está mi soberbia, aquí está el engaño, aquí está la mentira, aquí está mi vida en contra de ti, que no te consideraba, no te daba el lugar que correspondía, no vivía para ti. Aún las mejores obras que yo hacía estaban contaminadas por todas estas cosas. Esta ha sido mi vida, Señor. Y hay una cierta medida de vergüenza por ese pecado, por haber ofendido al Señor, por haber ofendido su santidad, su perfección. Reconoces que eres pecador, reconoces que mereces el castigo, reconoces que mereces el infierno eterno. Pero esta es la gloria del Evangelio, que en la medida que tú dices y reconoces todas estas cosas, ahora confías en Cristo, de que todo aquello fue pagado por el Señor en la cruz del Calvario. De tal manera que ahora yo puedo estar en comunión con Dios. Te arrepientes y confías en Cristo como el único mediador. Ese es el llamado del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y creed en Cristo. Arrepentimiento. Ese es no solamente un remordimiento, sino que es un cambio de mente con respecto al pecado. Y es un volverse a Dios, es un cambio de dirección tal vez, es un cambio en nuestra vida con respecto a esa vida que llevábamos antes. Es reconocer que hemos pecado contra Dios. Es volvernos a Dios para someternos a Él. Imagina que estás en un camino que conduce a un precipicio. Esa es la vida de un hombre sin Dios. Y en un momento el Señor ilumina el camino, te muestra el destino eterno de tu alma y te dice que confíes en el camino que Él ha trazado para que ahora puedas tomar ese camino y escapar de aquel precipicio que ha de venir. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Fe es confiar en Cristo como el único mediador. Entonces, cuando eso ocurre, cuando tú te arrepientes y confías en Cristo, se produce un asunto bastante particular. En primer lugar, que todo ese pecado que ha dominado tu vida, ahora cuando tú te arrepientes y crees en Cristo, es cargado sobre Cristo en la cruz, es puesto ahora sobre Cristo allí en la cruz por la fe. Y por otro lado, la justicia de Cristo le es imputado a aquel que se arrepiente. De tal manera que ahora, cuando Dios me ve, lo hace a través de Cristo para que me entienda. Y el hombre que se ha arrepentido delante del Señor es un hombre al que Dios llama justo, o una mujer a la que Dios llama justo, santa. Pero todo esto no es nuestros méritos, no es nuestras obras ni nuestras capacidades, sino es porque Cristo ha puesto a nuestra cuenta esta justicia que nosotros no podríamos lograr basado en nuestras propias fuerzas y méritos. Entonces, es allí donde podemos nosotros realmente decir que hemos conocido a Dios. Y por eso este versículo es tan maravilloso. Y esta es la vida eterna. En esto realmente hay perdón de pecados, hay reconciliación. En esto podemos decir
que hemos sido salvos. En primer lugar, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él es santo. Él es justo. Debe castigar el pecado. A partir de esto también conocemos nuestra propia realidad, pero también debemos conocer a Cristo, a quien ha enviado para poder tratar con ese terrible asunto del pecado del cual nosotros no podemos escapar por nosotros mismos. Fuera de esto no hay vida eterna, queridos amigos. Tal vez puedas estar buscando la vida eterna en otros lugares. Es una pérdida de tiempo. Tal vez confías todavía en tus obras. Tal vez confías en que Dios todavía será un viejito y al final de los tiempos vamos a entrar achoclonados al cielo. No, no es así. Dios se revela por medio de su palabra y la vida eterna entonces es esta, que conozcas a Dios. No basado en tus propias ideas, sino en cómo Él se muestra en su revelación, pero también conocer a Cristo. Confiar en Él como el único Salvador y el único que puede darte comunión con Dios. Termino leyendo el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Esta es, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor nos ayude a todos.